Elena Ceausescu fue la ex primera dama de Rumanía, cuyo final fue mostrado por televisión a millones de personas. No era solo la esposa de un dictador. Durante 24 años, tomó decisiones crueles que arruinaron muchas vidas. Sorprendió a la reina de Inglaterra, soñaba con convertir su país en una nueva Corea del Norte y vivía en el lujo mientras el pueblo pasaba hambre. Pero ¿cómo una chica analfabeta de una aldea se convirtió en una de las mujeres más odiadas de Europa? ¿Qué hizo Elena que fue tan terrible? ¿Y qué frase impactante gritó segundos antes de su final? Mira el video completo para descubrir la verdad sobre la mujer que durante décadas hizo temblar a millones de personas. Vamos a empezar. Elena nació en la provincia más pobre de Rumanía. A los 14 años, dejó la escuela y se fue a vivir con su hermano mayor en la capital. Allí empezó a trabajar en un laboratorio casi ilegal, donde lavaba tubos de ensayo. Más tarde, ese episodio se convirtió en una leyenda sobre la estrella de la química. En ese tiempo, se unió al Partido Comunista, que estaba prohibido, y conoció en una reunión al futuro dictador Nicolae Ceausescu. Elena tenía 23 años. Era pálida, callada y no muy atractiva. Él era 2 años menor, tartamudeaba y acababa de salir de la cárcel. Así comenzó su romance. Por cierto, más adelante ella cambiaría el año de su nacimiento para parecer más joven que su esposo. ¿Qué opinas tú? ¿Lo hizo por inseguridad con su edad? Escribe tu opinión en los comentarios. Nicolae también nació en una familia pobre. Solo terminó 4 años de escuela y se unió joven al movimiento revolucionario. Mientras él volvía una y otra vez a la cárcel, Elena lo esperaba. En una de esas prisiones, Nicolae conoció a un hombre llamado Gheorghiu Dej, quien más tarde se convirtió en el líder del país. Eso fue su entrada al poder. Y ya a mediados de los años 50, Ceausescu era el segundo hombre más importante de Rumanía. Durante todo ese tiempo, Elena estuvo a su lado. Era fría, cerrada, pero muy ambiciosa. Tuvieron 2 hijos y luego adoptaron a otro más. Cuando los hijos crecieron, Elena decidió convertirse en científica. Se inscribió en clases nocturnas de química. Pero le costaba mucho leer y escribir y al final fue expulsada. Entonces, su poderoso esposo la colocó como técnica en un instituto de investigación química. Mientras los científicos seguían en shock por tener que trabajar con una mujer casi analfabeta, Elena ya había sido nombrada directora del instituto. Se reían de ella, pero solo en voz baja y a sus espaldas. Sin embargo, sus ambiciones sorprendían a todos. Sigue viendo. Descubrirás cómo logró impactar a la reina de Inglaterra al punto de que ella tuvo que esconderse entre los arbustos. ¿Y consiguió Elena el premio Nobel con el que tanto soñaba? En el año 1965, después de la muerte del líder del país, Nicolae Ceausescu asumió el poder y Elena se convirtió en la primera dama. Se mudaron a la residencia presidencial y la transformaron en un verdadero palacio, con mármol, piscina, cine privado, papeles de seda en las paredes y grifos de oro. En el jardín del palacio caminaban pavos reales y en el sótano había una bodega de vinos. En los armarios de la primera dama se guardaban decenas de abrigos, cientos de pares de zapatos y vestidos de los mejores diseñadores europeos, cada uno usado solo una vez. En las reuniones con el pueblo, los Ceausescu trataban de parecer modestos. Nicolae tenía un abrigo viejo especial para esas ocasiones. Elena se ponía blusas simples y faldas grises, como una maestra de escuela del campo. Pero en las fiestas privadas era otra historia: diamantes, collares, broches con piedras preciosas y vestidos hechos a mano. Pero el colmo del lujo absurdo fue la historia de su labrador favorito, llamado Corbu. El cachorro fue un regalo de un político británico, y desde entonces, el perro vivió mejor que un ministro. Corbu tenía su propia villa, limusina y guardaespaldas. Parece increíble, pero incluso le dieron el rango de coronel, y por las calles de Bucarest solo se movía con una caravana de seguridad. Pero el cambio más grande en la vida de Elena y Nicolae llegó después de un viaje a Corea del Norte.
Nunca habían visto algo así. Fueron recibidos con grandes desfiles, banderas y canciones. Por todos lados había retratos de Kim Il-sung, una adoración total y un poder absoluto en manos de una sola persona. Los Ceausescu volvieron a casa decididos a convertir Rumanía en una segunda Corea del Norte. Pero a diferencia de un solo líder, ahora debía haber dos. Así comenzó la era del culto oficial a la personalidad. Los retratos de Ceausescu colgaban en cada institución y todos los noticieros comenzaban con discursos sobre el genio de los Cárpatos. A Elena la llamaban la antorcha de la revolución y la estrella de la química. Nadie recordaba que los dos apenas habían terminado 4 años de escuela. Al principio, su gobierno fue realmente una época de crecimiento. Se construyeron fábricas, se producían muebles, electrodomésticos, zapatos. Todo se exportaba. Pero después la economía empezó a debilitarse. No había materias primas. Las deudas con organizaciones internacionales crecían. El país entró en crisis financiera. Ceausescu decidió pagar de inmediato la deuda externa y estableció un régimen de ahorro total. A la gente le daban cupones para alimentos, la calefacción funcionaba solo unas pocas horas al día, una sola bombilla por apartamento y casi no había luz en las calles. Frío, hambre y tiendas vacías. ¿Pero qué fue lo más terrible, por lo que hasta hoy odian a Elena Ceausescu? Una de las consecuencias más trágicas de su gobierno fue la prohibición del aborto, que, según se dice, fue idea de la primera dama. Ella pensaba que Rumanía necesitaba más población para desarrollar su industria. Se prohibieron los abortos, se dejaron de vender anticonceptivos y divorciarse se volvió casi imposible. La tasa para divorciarse era más alta que el salario medio. Cada mujer estaba obligada a tener al menos 4 hijos. Por el 5.º hijo, el Estado daba una gran cantidad de dinero y por el 10.º, el título de madre heroica y una vivienda. Los resultados no tardaron en llegar. La población del país realmente creció. Pero junto con eso, crecieron también los sufrimientos. Las mujeres daban a luz en hospitales fríos, la mortalidad infantil aumentaba. Y para no dañar las estadísticas, a los bebés solo los registraban después de 3 meses de vida. Por el hambre, muchas familias entregaban a sus hijos a orfanatos, que se multiplicaban por todo el país. Ceausescu llevó a cabo reformas, pero la situación empeoraba rápidamente. Aumentó la jornada laboral y subió la edad para jubilarse. Esto provocó levantamientos de los mineros en distintas regiones. Aunque arrestaron a los líderes y despidieron a 3.000 personas, este evento marcó profundamente al dictador rumano. Después de eso, se volvió extremadamente desconfiado. Tenía miedo de los venenos y los microbios. Después de cada apretón de manos, se limpiaba con alcohol y en hoteles extranjeros dormía solo en sábanas que llevaba desde casa. Una vez, Nicolae y Elena viajaron a Londres. La reina de Inglaterra quedó impactada por su comportamiento. Elena insinuó a través de diplomáticos que quería recibir algún premio académico, y Nicolae asistió al banquete oficial en el Palacio de Buckingham, con un catador que probaba sus platos por si estaban envenenados. La familia real británica quedó indignada. Y a la mañana siguiente, cuando la reina salió a caminar por el jardín, vio de lejos a los líderes rumanos. Fue la primera y única vez que la reina se escondió entre los arbustos de su propio jardín para evitar hablar con sus invitados. A pesar de todo, a Elena Ceausescu le otorgaron en Londres el título de doctora honoraria. Se decía que Nicolae Ceausescu, con maniobras diplomáticas, incluso intentó conseguirle a su esposa el premio Nobel, pero no lo logró, gracias a la firmeza de los científicos suecos. Pero, ¿cómo cayó el régimen de Ceausescu después de 24 años en el poder? ¿Y qué frase impactante gritó la primera dama segundos antes de su final? Todo comenzó con una protesta contra la expulsión de un pastor húngaro en una pequeña ciudad al borde de Rumanía, donde las autoridades reprimieron con violencia. La ola de indignación llegó hasta la capital. Para frenarla, organizaron con urgencia un mitin en apoyo a Ceausescu.
Llevaron a la fuerza a personas desde escuelas, hospitales y otras instituciones públicas a la plaza para mostrar que el pueblo apoyaba al líder. Pero de pronto, la multitud empezó a gritar, ¡abajo!, y el ejército se negó a obedecer las órdenes del dictador. Nicolae y Elena intentaron escapar, pero fueron capturados. Los juzgaron en una base militar, en un juicio acelerado, y los condenaron a la pena máxima. Cuando los sacaron al patio, Elena gritó, «¡Soy la madre de la nación! ¡Soy la madre de la nación!», como si eso pudiera cambiar algo. Hasta el último segundo, ella creía que era una gran figura, pero unos minutos después, todo terminó. Ella soñaba con dejar su nombre en la historia, y sí lo dejó, pero no como la madre de la nación, sino como una mujer que fue odiada más que su propio esposo, el dictador. ¿Y tú qué piensas de esta mujer? Escribe en los comentarios. Dale like si te gustó el video. Hasta la próxima.